porque por una vez dejé las zapatillas de lado para centrarme en esto que tengo aquí, en este accesorio que estoy convencido que corredores más principiantes, más ocasionales, más expertos, más intensivos utilizáis ya no solo durante vuestros entrenamientos, pero sino también vuestro día a día. Y es que el reloj se ha convertido en algo que te identifica, y estoy convencido de que muchos de vosotros miráis los relojes de vuestros compañeros simplemente, o al menos ya para daros cuenta de qué tipo de persona es aquella que está utilizando el reloj. Pues bien, atentos, porque hoy os traigo de la marca finlandesa Polar su nuevo Polar Pacer Pro. Yo creo que aquí tenemos un reloj, podríamos considerar como de gama media, pero que incorpora muchas funcionalidades de un reloj de clase alta. Corredores de asfalto, aquí encontráis dentro de Polar probablemente su mejor opción, un reloj que nos va a dar todos los parámetros mínimos evidentemente de cualquier reloj deportivo, ya sea distancia, ritmo, tiempo, etc, pero además de ello muchísimas otras cosas, muchísimas otras facetas, como incluso altímetro barométrico, seguimiento de tracks, que muchas veces en relojes de este PVP es difícil de conseguir, y además de ello plataformas muy top como vendría a ser el seguimiento del sueño real, que nos va a permitir saber cómo estamos descansando y cómo estamos evidentemente recuperando. Tenemos aquí este Polar Pacer Pro, un reloj perfecto para el corredor de asfalto, que además de ello tiene una plataforma de seguimiento de tu entrenamiento más que verdaderamente interesante. Y es que, como dice Polar, Polar es más que la ciencia aplicada al deporte. Así que no me enrollo mucho más y voy a ir al detalle de este nuevo reloj multideportivo del fabricante finlandés. La verdad es que hacía mucho tiempo que tenía ganas de probar un reloj del fabricante finlandés, y por fin ha llegado sobre la mesa este Polar Pacer Pro. Sí que es cierto que había probado modelos de Suunto, modelos de Coros, incluso de Garmin, pero es que de la marca finlandesa hacía mucho que no tenía un reloj en mis manos, y cuando aterrizó aquí dije, este de aquí me lo calzo en mi muñeca, salgo a entrenar con él durante 1 o 2 meses, y eso es lo que he hecho. Y ahora evidentemente me voy a poner a explicaros cuál ha sido su funcionamiento y evidentemente su rendimiento en carrera. Especificaciones técnicas, primero los datos objetivos, algunas de las cosas importantes que tendréis que tener en cuenta, como por ejemplo que detrás de esto de aquí, que fijaros que es bastante sutil el reloj en sí, de diseño, no sé a vosotros qué os parece, yo lo veo muy cuidado, no es de esos relojes súper aparatosos, súper ostentosos, sino que pasa, podríamos llamar así, como desapercibido, y lo podrás utilizar evidentemente con distintas correas, tanto durante el día a día, pero también durante el entrenamiento. Viene con una correa de estas de silicona, ¿vale? Básica. Yo creo que aquí hay fabricantes que utilizan nylon, de hecho Polar también tiene una cincha de nylon para poder aplicar en este Polar Pacer Pro. Yo me he adaptado directamente a la que viene de serie. Aún así, los intercambiables son fáciles, tirar de la hebilla, se cambian, se ponen, y facilidad de uso en todo momento. Importante destacar que este Polar Pacer Pro incorpora un nuevo procesador de 200 GHz. Con eso, ¿qué vais a tener? Yo creo que mayor facilidad, movimiento mucho más fluido, pantallas que son de estas que pasan verdaderamente rápidas. Fijaros, si lo pudiese comparar con otros modelos de Polar seguramente tendría mucho más bagaje, pero por lo que he podido ver en otras comparativas de internet, la verdad es que el funcionamiento es verdaderamente rápida, y a mí durante estos 2 meses no ha habido ni una sola vez que se me haya quedado. Muchas veces no pasas pantallas y se queda a veces algo trabado el software. Pues bien, aquí no me ha pasado nunca. Además de ello, se ha mejorado o se ha ampliado la memoria RAM, ¿vale? No he podido probar, como os comentaba, otros Polars anteriormente, pero yo creo que aquí mejorará evidentemente las capacidades de funcionalidad que tiene este Polar Pacer Pro. Materiales, importante destacar, la caja está fabricada en plástico y la pantalla es, en este caso, de Gorilla Glass. Aquí os la voy a mostrar. Tenemos un bisel de aluminio, con lo cual en golpes intentar hacer que sea una carcasa al mismo tiempo durable, que si si nos vamos a entrenar por montaña alguna vez y hay piedras, como a mí me ha sucedido, aunque lo he hecho más en trekkings, pues que no se nos rasque, que no se nos desgaste con el paso del tiempo, básicamente. Esfera de 45 milímetros, en ese sentido creo que es exactamente la misma que el del Polar Pacer, el otro modelo dentro de esta misma serie. La pantalla, una nueva pantalla MIP, muy buena visibilidad, yo creo que es una de las cosas destacables de este reloj, ¿vale? Muy buen brillo, aquí os lo voy enseñando, ¿vale? Rápidamente, para que podáis ver que el brillo es muy correcto. Además de ello, tiene el giro a muñeca, que nos va a facilitar también, evidentemente, intentando mejorar la autonomía de este Polar Pacer Pro. Altímetro barométrico, muy destacable. Yo me lo llevé durante una semana de trekking puro al Mont Blanc y me sirvió
para saber en cualquier momento durante todas las rutas que hice a qué altura me encontraba y evidentemente el perfil que tenía durante toda esa sesión o en este caso toda esa caminata para llegar desde un principio hasta un final de la ruta. Nos las pudimos llevar hasta la Junction en el Mont Blanc subiendo prácticamente a 1200 metros de desnivel positivo para saber exactamente en el punto más alto donde nos encontrábamos y la verdad es que funciona muy bien. Yo lo puedo comparar con un reloj que llevaba mi compañero y fueron prácticamente clavados. Potenciómetro en carrera, yo creo que aquí lo podremos, evidentemente el entrenamiento en vatios dependerá mucho del rendimiento de cada uno de vosotros, seguramente un corredor más ocasional prácticamente ni los mire, un corredor que ya tiene un entrenamiento o un entrenador detrás suyo que le mida los entrenamientos y le haga una planificación, seguramente sí que le más detalle, pero lo podremos tener directamente desde nuestra muñeca. Eso no significa que en bicicleta lo podamos utilizar, evidentemente en bici lo tendremos que aplicar a la cala de la bicicleta, ¿vale? Además de ello, acelerómetro, sensor óptico, en este caso Precision Prime, con lo cual una mejora sustancial respecto a modelos anteriores, con hasta 10 sensores y además de ello, fijaros que es totalmente plano, ya no hay esa chepa que muchas veces pues nos molesta en la zona de la muñeca, aquí es totalmente plano, la verdad es que el fit ha sido más que correcto y a mí es una de las cosas que me ha gustado mucho, sobre todo la adaptabilidad que me ha dado este reloj en todo momento. Y finalmente, otra de las cosas interesantes, tema de notificaciones, y es que una vez sincronizado con nuestro teléfono móvil a través del Bluetooth podremos tener seguimiento real de muchas notificaciones, que si nos envían un WhatsApp, que si nos llaman, evidentemente no podremos contestar ni tampoco en el WhatsApp, pero al menos vamos a tener a través de una vibración, no de pitido, un seguimiento de todo lo que nos está sucediendo en nuestro teléfono móvil. Uno de los aspectos que va a determinar que te compres el reloj de una marca o de otra es evidentemente cómo funciona el dispositivo durante la carrera y para eso estamos nosotros, porque lo hemos podido probar durante un mes y medio, 2 meses y ahora vamos a decir cómo este Polar Pacer Pro se adapta a la carrera del runner de asfalto, pero aunque tengo que reconocer que también lo he utilizado en runnings en montaña, voy a decir que el rendimiento es muy correcto, muy bueno. Uno, me ha gustado mucho la visibilidad, el brillo, en este caso la pantalla, cómo funciona en todo momento. Me ha gustado mucho el poder seguir tracks, y es que yo soy de los que se pierde fácilmente y me gusta porque una vez o dos por semana me gusta combinar entrenamientos de asfalto con entrenamientos de montaña y en zonas desconocidas la verdad es que me ha funcionado muy bien y al mismo tiempo pasar las rutas de o en este caso de la aplicación al reloj es verdaderamente rápido y sutil. Y 3, tema de ritmos, que muchas veces os preocupa cómo, o en este caso, cómo reacciona al cambio de ritmo. La verdad es que es eficiente y rápido. Me ha sorprendido gratamente cómo podías pasar de ir a 4.30 y de repente mirar, hostia, ya voy a 3.45, y que no se vaya excesivamente de golpe, sino que lo haga de una manera algo más progresiva. Pero vamos a entrar un poco más al detalle de este Polar Pacer Pro, cómo funciona o qué menús tiene para hacer la carrera. Este reloj que tiene hasta 100, o en este caso 130 modalidades deportivas que podamos aplicar en el reloj, tenemos hasta 20, ¿vale? Luego tenemos que jugar con la aplicación de Polar Flow para poner las que más nos interesen. Yo evidentemente tengo las básicas, las mías de entrenamiento en el gimnasio, running, trekking, trail running, pero cada uno se puede poner aquí las que quiera, triatlón, pádel, bueno, supongo que hay tenis, kayak, etc. Pero si entramos un poco al detalle, creo que es lo que muchos de vosotros vais a estar buscando. Primero vamos a darle a iniciar entrenamiento y aquí evidentemente nos van a salir las actividades. Yo ya tengo predeterminada la de running de asfalto, pero como os comentaba, trail running, tenemos la de triatlón, no soy triatleta, pero a veces me gusta considerármelo, HIIT, outdoor, natación, etc. ¿Vale? Pero vamos a entrar a lo que nos interesa, que es el running sobre asfalto. Fijaros que tenemos una flechita que nos está buscando el GPS. Aquí no me lo va a encontrar, evidentemente, porque estoy en interior. Tarda aproximadamente unos 10-15 segundos. La verdad es que es rápido de encontrar el GPS. Evidentemente tiene GLONASS, Galileo, etc. Y funciona verdaderamente bien en ese sentido. Luego tenemos, a través del sensor óptico que se encuentra en la parte trasera, el cálculo estimado de la frecuencia cardíaca. Pero antes de arrancar la actividad, dejarme mencionar un poco las pantallas que tendríamos de ajustes en esta actividad concreta, donde tenemos cositas como ahorro, en este caso ahí voy a entrar,
ajustes de ahorro de energía, ¿vale? Interesante por si nos interesa. Yo, por ejemplo, en días que me quedaba algo más corto de batería, por ejemplo, trekkings largos, lo que hacía es que la frecuencia, en este caso de GPS, en vez de hacerla cada segundo, fijaros que nos la permite modificar, la haga cada 1 minuto o cada 2 minutos. La verdad es que quizá el salto de 1 segundo a 1 minuto es excesivamente largo. Ahí vamos a dejarlo un poco a gustos de cada uno de vosotros. Luego tenemos registro de frecuencia cardíaca en la muñeca, también para activarlo o desactivarlo según nos interese. Retroalimentación, aquí tenemos frecuencia cardíaca, si queremos aplicarle un sensor, pues por ejemplo una banda pectoral al propio reloj, a este Polar Pacer Pro. Tenemos también, que me vuelvo para atrás, aquí os lo enseño, sugerencias de entrenamiento. Estos ya son sugerencias predeterminadas que nos da el propio reloj, aquí lo podéis ver perfectamente. Voy a tirar hacia atrás. Favoritos, ¿qué significa favoritos? Este es un punto importante, y es que si queréis programar algún tipo de entrenamiento, por ejemplo un intervalos, yo que sé, X series, con X repeticiones, con X tiempo de descanso, etc., lo tendréis que hacer a través de la aplicación Polar Flow y en este caso vincularlo al reloj, ¿vale? No podréis hacerlo inmediatamente antes de empezar el entrenamiento. Es una de las cositas que a mí me ha rascado un poco, de por ejemplo, antes de arrancar una actividad, poder poner 5 series de 1 kilómetro con 30 segundos de repetición, yo que sé, ¿vale? Pues no se puede hacer directamente. Parte inferior, ritmos de carrera. Esto es interesante porque podemos entrar a aplicar un ritmo, lo voy a hacer así un poco random, pero por ejemplo 3 kilómetros, 8 en este caso, vamos a poner aquí en minutos en esto, y ya rápidamente, o en este caso te calcula lo que vendría a ser el tiempo estimado, ¿vale? Entonces, ¿para qué está bien esto? Pues gente que quiere hacer pues 20 kilómetros a 4:15, pues lo aplica aquí rápidamente y de una manera u otra es fácil de hacer en ese sentido, ¿vale? Dejadme que vuelva otra vez hacia atrás porque ahora le he aplicado esto. Vamos a volver a poner la actividad de running y finalmente, que me falta por enseñaros, esto de aquí. Entramos y lo que os enseñaba, tenemos favoritos, ritmo de carrera, cronómetro de intervalos. Aquí sí que podremos aplicar intervalos, repeticiones, pero que ya desde el minuto 1 ya las arrancas. Y finalmente cuenta atrás, y esta es la importación de rutas, donde si entramos, yo en este caso me descargué 3 rutas por los Alpes para saber exactamente dónde tenía que ir y en cada momento, y a través de Komoot vincularlas y tener incluso el seguimiento giro a gira, que siempre ya sabéis que es interesante para tener mucha más facilidad. Y finalmente el regreso al inicio, que si tenemos una ruta nos va, o en este caso sin tener una ruta y no sabéis dónde estáis, nos va a guiar a través de una flecha para volver reduciendo los metros a medida que van pasando, para saber si nos estamos acercando al primer punto de inicio. Pero como os iba a mostrar, vamos a entrar directamente al inicio de una sesión, y aquí es donde vamos a poder saber primero una pantalla genérica básica donde en la parte superior tenemos la frecuencia cardíaca, distancia, ritmos, y a medida que nos movemos por las pantallas, fijaros, los vatios también tendremos también el altímetro, ¿vale? Nos va a decir o en este caso el ascenso que llevamos y el descenso, cuánto nos queda, etc. Frecuencia cardíaca, una media, la aproximada y la máxima. GPS, evidentemente, tiempo, y finalmente estas son las pantallas básicas que nos incorporaría este primer programa o este primer sistema de carrera, o en este caso de carrera a pie, que le hemos planificado a este Polar Pacer Pro. Vamos a finalizar la actividad. De hecho, para finalizar me va a servir para mostraroslo, simplemente apretando, y luego vamos a tener que sujetar. Hace esta cuenta atrás y grabación finalizada. En este caso, como la duración ha sido corta, nos permite eliminarla. Esto es interesante porque muchas veces me ha sucedido pues que hago una actividad corta y desde el propio reloj, no en este, sino en el de otras marcas, no me permite eliminarlo. Una vez finalizada la actividad, un resumen acurado de todos los parámetros relacionados con la actividad. Dejadme que me vaya a una de las actividades para que os pueda mostrar precisamente esto, y es que es verdaderamente interesante, ¿vale? Voy a ir aquí, ¿vale? Esta mañana, por ejemplo, he hecho un entrenamiento, vamos a llamar así, algo intensivo, que ha sido este de aquí, y os voy a enseñar
básicamente qué es lo que nos muestra el reloj. Fijaros, frecuencia cardíaca, mínima, máxima, zonas de entrenamiento, energía usada. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque nos va a decir el consumo de las fuentes de energía, tanto de proteína, de carbohidratos, como de grasas. Fijaros, aquí os lo está mostrando en porcentaje. Esto para mí es muy interesante porque luego, si trabajas con un nutricionista, os va a dar muchísima información. Ritmos medios, zonas de velocidad, aquí lo podéis ver, potencias también. Y fijaros con estas gráficas visibles, fáciles de interpretar y que muchas veces, en muchos casos, son muy útiles para una correcta programación de vuestros propios entrenamientos. Además de ello, también incorpora el Hill Splitter. ¿Esto qué significa? Pues que podremos hacer entrenamientos en cuestas, eso sí, yo creo que los más de trail running que hacen entrenamientos de series en subidas, pues bien, de forma automática, sin tener que tú darle al lap automático o al lap manual, te va a calcular o va a saber el propio Polar Pacer Pro dónde está la subida, cuánta medida, y lo hace en este caso de una forma totalmente automática. Y además de ello, pues al final te hace un resumen completo sin necesidad incluso de aplicarle un track al reloj, con lo cual ya de por sí este Hill Splitter te va a permitir tener una estimación y unos números mucho más exactos de vuestros entrenamientos en montaña. Así que interesante, todo ello también le podremos jugar o adjuntar recordatorios tanto de alimentación como de beber agua. Igualmente os lo muestra en la imagen. Lo podéis aplicar cada X tiempo, que os recuerde que tenéis pues que beber X litros de agua, tenéis que comer X cantidades de lo que sea, barritas, etc. Y todo ello para hacer que vuestro entrenamiento sea lo más completo, lo más evidentemente seguro y sin dejar de lado el rendimiento durante vuestra carrera. Pero Carlas, acabo de empezar a correr o incluso todavía no soy un corredor muy experimentado y quiero saber un poco en qué nivel estoy. Pues bien, Polar incorpora, esto es interesante, ojo, porque estos, vamos a llamarla así, test, nos van a dictaminar un primer indicio de cómo estamos en situación real. ¿Por dónde empezamos? Entonces tenemos walking test, tenemos running test, tenemos cycling test y tenemos fitness test. Evidentemente para nosotros quizá el walking y el running son el más interesante. El walking, para aquel usuario que todavía no corre frecuentemente, pues le va a permitir a través de una especie como de entrenamiento predeterminado, la verdad es que es fácil de seguir, y en ello nos va a dar una estimación del VO2 max para ver nuestra evolución con el paso del tiempo y el rendimiento. Todo ello tiene un calentamiento previo, un entrenamiento y finalmente un reposo. Todo ello andando. Y el running test, que es el que también nosotros hemos aplicado, vendría a ser algo similar, pero ya más enfocada al corredor. También tiene distintas partes este tipo de sesiones y nos va a dar valores de entrenamiento tanto de frecuencia cardíaca como evidentemente también de ritmos, ¿vale? Esto es interesante, estos tipos de test que Polar nos ofrece en este Polar Pacer Pro, ya que nos van a dar en exactitud nuestra, o en este caso, índice de cómo estamos arrancando nuestro periodo de entrenamiento, ¿vale? Además de ello, precisión, interesante destacar el tema del GPS. Como os comentaba, con este reloj, con este Polar Pacer Pro, no tendremos una visión de mapa, pero vamos a poder seguir cualquier tipo de track en carrera, ¿vale? Con lo cual, es uno de los elementos, yo creo, diferenciadores de este reloj respecto el de, o en este caso el que podríamos, o los que podríamos comparar en muchas otras marcas. Importar rutas, yo creo que me ha sido bastante sencillo. Básicamente las tienes que coger de Strava o de Komoot o de cualquier otra aplicación. A través de Strava te bajas el GPX, lo aplicas a la aplicación Polar Flow, lo importas, vinculas el reloj con el teléfono móvil y fácilmente se sincroniza. En el caso de Komoot, pues más o menos sucede exactamente lo mismo. Evidentemente, utilizar rutas durante el entrenamiento o si sales a andar TC consume bastante batería, ya os lo aviso. Ahora luego hablaremos un poco de la autonomía de este Polar Pacer Pro. El seguimiento track giro a giro interesante, pero solo a través de Komoot. Si te lo descargas a través de Strava, no tienes giro a giro, sino que tienes una flecha que tú tienes o puedes acercar más o menos y que tienes que ir siguiendo. También nos va a permitir el aplicarle una ruta al Polar Pacer Pro es tener un perfil, por llamarlo así, de la carrera, con lo cual podremos saber en qué punto estamos. Yo que sé, si tenemos que subir 1500 metros de desnivel positivo, sabemos en qué punto estamos en cada momento a través de un perfil
muy fácil de visualizar y que además de ello, pues como os comentaba, podremos saber, yo creo que en carreras de larga distancia eso es interesante para saber si puedes apretar un poco más o si puedes saber un poco menos, porque sabes que luego te viene un descenso rápido o lo que sea. Entonces también a través de la aplicación, al mirar el track en la aplicación de Polarflow, interesante, yo creo que aquí hablamos del resumen. Ya una vez aplicamos en la app, vinculamos la actividad y la podemos analizar a través de la aplicación, deciros que hay algunas cositas de precisión que no han terminado de encajar. Una, entre ciudades la línea se le va un poco la olla, de hecho sí que es cierto que se mantiene muy continua, pero cuando hay edificios altos parece que se vuelve un poco, no acaba de trazar perfectamente el camino. Y dos, tal y como os enseño en una imagen, fijaros que en una carretera de las aguas aquí en Barcelona, fijaros que hay un momento que cruza un puente y parece que lo esté pasando como por encima o por debajo, una cosa algo extraña. Deciros que ha ido un poco en función de los días, en función de los entrenamientos. Uno ha ido perfectamente clavado y la línea roja no hacía ningún tipo de variación, en otros parece que por lo que sea, por el GPS o simplemente porque estaba entrenando con otra persona muy cercana y quizá los dos GPS se solapaban, ha hecho que varíe un poco, pero en líneas generales correcto. Autonomía, de eso os quería hablar, cosita interesante, este Polar Pacer Pro, más o menos, así a grandes rasgos, tiene una duración aproximada de una semana, siempre y cuando lo tengamos con GPS activado, etc. Yo siempre he tenido notificaciones desactivadas, a mí, no sé vosotros, pero cuando voy entrenando, corriendo, no quiero saber nada de nadie y prácticamente siempre desactivo WhatsApps, llamadas y todo ello. En modo entrenamiento tiene hasta 35 horas de GPS, siempre y cuando lo configuremos que esta frecuencia sea cada segundo. Si la ampliamos a, como os he enseñado, 1 minuto o 2 minutos, evidentemente vamos a prorrogar esa autonomía. De hecho, nos lo va a marcar en la parte superior, nos va a marcar en una especie como de batería dónde estamos y el tiempo que nos queda de autonomía. Eso yo creo que es muy funcional para saber si tenemos suficientemente batería para alcanzar el entrenamiento que tenemos por delante. Fijaros que el cable de carga es ahora magnético, creo que es una de las novedades de Polar, es muy fácil de acoplar. Aquí lo podéis ver, ¿vale? A mí la verdad es que me ha gustado, no he tenido muchas veces, según cómo pongas el reloj se desconecta, aquí lo puedes poner como quieras, que siempre queda totalmente magnetizado con la parte trasera del reloj. Te marca también, como os comentaba, esa pequeña autonomía, esa vida autonomía que nos va a permitir el Polar. Y finalmente en modo reloj tenemos, solo en modo reloj, yo no lo he probado porque evidentemente en mi día a día necesito muchas otras cosas, tiene hasta 1032 horas de autonomía. Si algo lo ha probado, que nos lo diga. Eso es lo que al menos dice la marca en su propia página web. Así que a nivel de autonomía y a nivel de precisión, esto es todo, que no es poco, lo que este Polar Pacer Pro nos ofrece. Bueno, y ya sabéis que terminamos los entrenamientos, terminamos la competición y rápidamente lo que queremos hacer es sincronizar toda la información que hay aquí una vez finalizado el entrenamiento y pasarla a nuestro dispositivo móvil para poder compartir la actividad, mostrarla en nuestras redes sociales y también, que yo creo que es uno de los puntos claves y una de las cosas por las cuales está la aplicación Polarflow, poder analizar al milímetro nuestros entrenamientos. Habrá más y menos curiosos, pero a mí personalmente me gusta saber un poco más sobre cómo he entrenado, cómo incluso he descansado, qué ritmos he llevado, qué distancias he hecho, etc. Entonces, interesante, Polarflow, la aplicación, también lo podremos a través del cable, lo vamos a conectar al ordenador y también lo podremos analizar evidentemente en pantalla grande. Yo soy más de móvil y la verdad es que me ha funcionado bastante o correctamente bien en ese sentido. Pantallas fácilmente interpretables, al principio puede ser que te requiera una pequeña adaptación porque hay mucha información, incluso no sabes exactamente en qué punto estás de la propia app, pero una vez te haces a ella, la verdad es que la información que se le puede sacar es tremenda dentro, o al menos en ese sentido. Este dispositivo, este Polar Pacer Pro, que a través del Bluetooth y de tan solo sujetar este botón inferior, fijaros que terminamos la actividad, apretamos y ya nos indica que nos está vinculando con nuestro teléfono móvil y a través de una vibración ya nos va a decir que ya está la actividad directamente en su plataforma.
¿Por qué vamos a utilizar la aplicación? Pues por muchas cosas. Probablemente una de las más interesantes es la personalización de las propias pantallas durante vuestras actividades favoritas. Ya de por sí, predeterminadas, salen unas pantallas en según qué deportes. Evidentemente, el que hace tenis no necesita saber lo mismo que el que hace running en este caso, pero aún así dentro de cada uno de los deportes podemos aplicar distintos displays. Creo que son hasta 8 las pantallas modificables que podremos aplicarle a cada una de las actividades, y dentro de cada una de estas pantallas podemos aplicar hasta 4 displays. En nuestro caso, las que me venían en el running predeterminado no eran suficientes, y lo que he tenido que hacer, sobre todo cuando trabajo en series o intervalos más específicos, es darle al lap manual y tener una pantalla específica que tan solo me diga la distancia del lap, el ritmo del lap y el tiempo del lap, con lo cual allí saber muchísima más información. Así que interesante, o en ese sentido básico, tener sincronizada tu aplicación PolarFlow. Tenemos hasta 130 perfiles de deporte totalmente diferentes, por eso es un multideportivo. Que podamos aplicar en el reloj tan solo tendremos 20, digo tan solo, pero son más que suficientes. Si quieres poner otro, pues tendrás que intercambiarlo. Y la usabilidad de la app, así a líneas generales, la verdad es que al principio, como os comentaba, me costó un poco hacerme a ella, pero una vez ya lo he hecho, es fácilmente interpretable. También desde el propio reloj, deciros que a través de gráficas ya nos da muchísima información sobre cada uno de los entrenamientos que hemos realizado. Ya os lo he mostrado previamente en la sección pertinente, pero en la aplicación, dejadme que así también la puedo abrir y os la iré mostrando, os la iré enseñando también. En esta pantalla tendremos distintos, por llamarlo así, pestañas en una columna que nos separa, y la primera de ellas tendremos la agenda. En ella lo que veremos, o lo que nos va a decir, es diariamente todo lo que hemos ido realizando. Si tiramos slide derecha o izquierda, vamos a ir retrocediendo a los días anteriores. Básicamente, lo que nos va a permitir es tener una visión general de cada día, de cómo hemos trabajado, si hemos hecho ciclismo, si hemos corrido, etc. La verdad es que a mí en ese sentido la agenda me gustaría verla más en un tipo mapa, que me aparezca un calendario completo con distintos puntitos de cada uno de unos deportes concretos, con distintos colores según la intensidad. Quizá ahí podríamos mejorar un poquito más en esa primera pestañita. Segunda, tenemos las actividades. Aquí ya sí que entramos un poco más al detalle sobre el ejercicio que hemos realizado. Tenemos día, tenemos por semanas y evidentemente tenemos por meses, siempre enseñándonos una gráfica completa. Son gráficas que al principio, como os comentaba, requerirán un poco de análisis, de saber un poco interpretarlas, pero a medida que te vas haciendo a ellas, las vas a ir conociendo y lo verás todo mucho más sencilla. La tercera, en la que tenemos ya iniciar actividades, en el caso que nos interesara, lo podríamos hacer indoor o outdoor. Calendario, aquí sí, una semana actual, el resumen semanal te vamos a decir, o en este caso te irá diciendo la estimación de la actividad, tanto si es productiva, si es de mantenimiento o incluso si es de sobreentrenamiento. Esto lo podrás ver en la parte inferior de cada una de las actividades semanales. En el caso del sueño, aquí me paro porque es un punto y aparte, y yo creo que es una de las herramientas más top que tiene Polar y uno de los hechos diferenciales que hacen que Polar sea una de las marcas que en ese sentido mejor trabaje estos parámetros. Es el seguimiento del sueño. Nos lo podemos ir viendo a través de la aplicación, tanto si diéramos derecha o izquierda, pero es que vamos a poder saber muchísimas cosas, desde las horas que hemos dormido, desde las fases de sueño, si ha sido fase REM, desde las interrupciones, etc. Aquí, si me paro un poco a mirar las pantallas del propio reloj, fijaros que en la pantalla principal, si bajamos, además del propio tiempo, si a alguno le interesa también saber un poco más sobre la climatología de la zona en la que esté situada a través evidentemente del GPS, lo podrás saber, pero vamos a centrarnos en lo que ellos llaman este Nightly Recharge, y es que si una vez entro dentro, fijaros que ya nos dice a través, o en este caso nos va a examinar el sueño y nuestro sistema nervioso para darnos un valor tanto sea positivo como negativo. Y fijaros que si os enseña la propia pantalla, en mi caso ya es insuficiente, nos dice la carga del CNA, la carga de sueño, todo ello estimulado en un propio número. Y si entramos en los detalles, fijaros cómo a través de este parámetro vamos a tener muchísima más información, desde la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria media, etc. Incluso aquí lo podéis ver perfectamente. Yo no soy médico, seguramente sería mucho más interpretable para una persona que se dedique, pero la verdad es que la información que te transporta este Polar Pro es tremenda. También lo podemos ver aquí, fijaros que entro
que se me va, ahí os enseño detalles de nuestro sueño. Esto sí que nos va a permitir saber un poco más al detalle, fijaros las horas medias de sueño de cada día, sueño real, continuidad del sueño, interrupciones, ciclos de sueño, sueño REM y un poco más, incluso sueño profundo, y todo lo relacionado con el descanso, que recuerdo, corredores, que es uno de los elementos más importantes si queremos que el día de mañana sea apropiado y correcto a nivel de rendimiento y que nuestra carrera salga como realmente estábamos esperando. Y para terminar, un resumen rápido de lo que es este nuevo Polar Pacer Pro. Antes de que se me olvide deciros que no es táctil, ¿vale? Aquí no tenemos movilidad a través del dedo, sino que tendremos estos 5 botones funcionales y con cierto relieve que nos van a permitir movernos por las pantallas de una manera fácil. A mí, por ejemplo, que sea táctil, muchas veces, como soy de los que suda, se me caen gotas en la pantalla y prácticamente no me sirve de nada que sea táctil. Pero bueno, aquí lo tendremos a través de estos botones. Un reloj que podríamos considerar de gama media, pero que incorpora funcionalidades de un reloj de gama alta. Hemos hablado del seguimiento de tracks, hemos hablado también del altímetro barométrico, etc. Corredores de asfalto y que entrenáis también por montaña, como es mi caso, estamos de enhorabuena con este reloj, así que tendremos mucho más de lo que muchas veces los relojes puramente de asfalto de gama media nos pueden llegar a ofrecer. A nivel de diseño, a nivel de acabados, correcto, esta goma de silicona. Repetiros que hay una en este caso correa de nylon por si alguno la prefiere. A mí a nivel de adaptabilidad es muy correcta, el sensor óptico tampoco me ha molestado en ningún momento. Correcto seguimiento a nivel de carrera, a nivel de ritmo, distancia, siempre lo he podido comparar con otros compañeros y la verdad es que me ha funcionado prácticamente siempre bien. Autonomía, esas 35 horas, evidentemente va a depender mucho de lo que tengamos o de las funcionalidades que tengamos encendidas en ese momento. Aún así podremos, como por ejemplo si estamos entrenando en montaña durante una ruta de X horas, podremos reducir la frecuencia de GPS de 1 segundo, que es lo automático, pero podremos ponerlo a 1 minuto o a 2 minutos para que la autonomía sea mucho más elevada y con lo cual tengamos reloj para más horas. Precisión a nivel de ritmos, distancias, ya os lo he comentado, correcto. Quizá la precisión en la línea o en el trazado según la zona donde entrenes puede ser más o menos acurada, sobre todo si hay edificios altos se pone un poco dificultosa en ese sentido. Una aplicación interpretable, sobre todo una vez ya te has aclimatado a ella, ya la sabes dominar y sabes dónde están todos los parámetros. El seguimiento de tracks, que a través del giro gira, repito, si hemos bajado la ruta a través de Komoot, nos va a servir mucho para poder andar o para poder correr en montaña si desconocemos la zona por completo. Hill Splitter, sobre todo para los amantes de la montaña y los que hacéis series o series encuestas pendientes ascendentes o descendentes, con el Hill Splitter vamos a tener una medición totalmente automática sin ningún tipo de ruta aplicable al reloj, lo va a medir él de por sí solo, con lo cual más información y un seguimiento mucho más acurado de nuestro entrenamiento. La personalización de pantallas, podemos personalizar varios campos, hasta 4 en cada una de las pantallas y aplicarlas en cada una de hasta las 130 modalidades deportivas que hay en este reloj. Para mí un pequeño contra es sobre todo en el inicio de los entrenamientos. No puedes hacer directamente desde el reloj un entrenamiento de series, intervalos específicos con X series, con X repeticiones y con X tiempo de descanso, sino que lo tienes que hacer a través de la aplicación Polar Flow y en una pestañita que pone objetivo, que os la muestro igualmente, tendremos que ahí aplicar este entrenamiento con las distintas partes, tanto de calentamiento, de enfriamiento, del propio trabajo, etc. Eso sí que lo podremos hacer, pero siempre pasando por nuestro teléfono móvil. Sumergible hasta 50 metros, más que suficiente para los amantes de la piscina, de la natación, etc. Las notificaciones van a ser únicamente a través de la vibración, no hay pitido. Aquí yo creo que a gustos los colores, yo siempre lo tengo todo desactivado mientras entreno, porque cuando entreno estoy totalmente focus. No se podrá pasar música, es decir, no hay un almacenamiento de música. Sí que es cierto que hay una pequeña plataforma de música, si estamos vinculados, yo que sé, con Spotify, podremos pasar las canciones a través del propio dispositivo y finalmente las notificaciones no las podremos responder a través del Polar Pacer Pro, pero sí que lo podremos, o al menos tendremos constancia, pues si nos han escrito un WhatsApp o si nos están llamando. Mucha información analizada de este nuevo reloj de la marca finlandesa, que ahora falta que tú determines, o incluso si tú lo has podido probar, que nos digas tu opinión sobre él. A mí, personalmente, un reloj que me ha gustado mucho, que creo que el corredor de asfalto que busque un gama media, gama alta, va a encontrar muchos beneficios de este nuevo reloj y que sin duda
Me ha llamado mucho la atención sobre todo la aplicación, el seguimiento del sueño tan exhausto y algunas cositas que Polar incorpora en todos sus dispositivos. Gracias amigos y hasta la próxima.